Estamos llegando casi al final de nuestra clase Entiende tu Biblia. Hasta ahora hemos visto 10 clases y estamos ya en la penúltima. Nos queda esta semana y la semana que viene. En el día de hoy nosotros vamos a ver un tema que es extremadamente importante y de hecho fascinante a la luz de la Escritura, porque hemos estado viendo cómo interpretar la Biblia, cómo entender la Biblia y usando de todas las herramientas que podamos para hacerlo. Pero aún si usáramos todas esas herramientas, si pusiéramos en práctica todos los consejos de los cuales hemos hablado, si no falláramos en ninguno de ellos y sin embargo dejamos de entender la Biblia a la luz de la persona y la obra de Jesucristo, estaríamos malinterpretando totalmente el mensaje de las Escrituras. La Biblia se entiende a través de los lentes de Jesucristo. Cristo es, por decirlo de alguna manera, la clave interpretativa de la Biblia. Es la llave que abre la interpretación de la Escritura. Y si bien es cierto que nosotros hemos estado dando unas cuantas pinceladas de cómo ver a Cristo en diferentes partes de la Biblia, como en la literatura narrativa, sapiencial, profética y demás, esta clase quisiera dedicarla a específicamente ver cómo y por qué es importante interpretar la Biblia con Cristo como centro, con Cristo como la clave hermenéutica interpretativa de la Escritura. ¿De dónde sacamos esta idea en primer lugar? ¿De dónde sacamos la idea de que Cristo es esa clave interpretativa, esa llave que hable la interpretación, el entendimiento de la Biblia? Pues de la misma Biblia. En Lucas capítulo 24, por citar tan solo un par de pasajes de entre decenas, dice: entonces Jesús les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando por todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las Escrituras. Cristo aquí hizo un ejercicio de teología bíblica y les enseñó a sus discípulos cómo se lee la Biblia, teniéndolo a él como centro de toda la Escritura. En el versículo 44 dice: y les dijo: esto es lo que yo decía cuando todavía estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y como vimos en una clase anterior, esa expresión, la ley de Moisés, los profetas y los salmos, se refiere a la división de la Biblia hebrea, a las 3 secciones en las que los judíos dividían su Biblia, nuestro Antiguo Testamento: la ley, los profetas y los salmos o escritos. Lo que Cristo está diciendo aquí es que todo el Antiguo Testamento, toda la Biblia hebrea trata acerca de él. Y hay muchos otros pasajes que pudiéramos citar, pero creo que con estos es suficiente para marcar el punto de que Cristo debe estar en el centro de nuestra mente cuando leemos todo el Antiguo Testamento. Cualquier sección del Antiguo Testamento, cualquier pasaje, cualquier escrito, cualquier autor del Antiguo Testamento debe ser entendido a la luz de esta realidad, de que toda la Biblia trata acerca de la persona, la obra de nuestro Señor Jesucristo. En palabras de Charles Spurgeon, desde cualquier aldea en Inglaterra, sea cual sea la dirección que tomes, siempre encontrarás algún camino que te llevará a Londres. Así también, desde cualquier texto de la Escritura hay un camino hacia Cristo. Mi querido hermano,
Tu tarea es encontrar ese camino y seguirlo hasta llegar a tu Señor. Interesante. Desde cualquier aldea de Inglaterra se llega a Londres y desde cualquier pasaje de la Escritura se debería llegar a Cristo. Obviamente esto no significa, y con esto quiero aclarar de inmediato, que Cristo esté dentro de cada pasaje. Es decir, Cristo no está dentro de cada piedra del Antiguo Testamento. No está en cada coma, en cada punto, en cada sílaba. No se trata de que Cristo esté dentro de cada pasaje, sino que Cristo es el fin último de cada pasaje del Antiguo Testamento. Él es el objetivo final. Él es el propósito por el cual ese pasaje fue inspirado en primer lugar y apunta hacia su persona y su obra. Eso es bueno aclararlo porque incluso alguien como Spurgeon cometió a veces, digamos, el abuso de insertar en un texto del Antiguo Testamento alguna idea, imagen de nuestro Señor Jesucristo que muy difícilmente estuviera en la mente del autor bíblico. Y como nosotros hemos visto en estas clases desde el principio, nuestra labor como intérpretes es principalmente entender lo que el autor quiso transmitir. Y cuando hablamos del autor, nos referimos obviamente al autor divino de la Escritura que usó al autor humano de la Escritura. Mi labor como intérprete de la Biblia es tratar de descifrar qué fue lo que el autor quiso comunicar, primariamente a sus lectores originales y por consiguiente a nosotros hoy día. Así que es cierto, cada texto, desde cada pasaje del Antiguo Testamento se puede llegar a Jesucristo, se debe llegar a Jesucristo. Pero Cristo no está necesariamente dentro de cada pasaje del Antiguo Testamento, sino que cada pasaje del Antiguo Testamento tiene como fin último la persona y la obra de Jesucristo. Con eso en mente, quisiera presentarles el siguiente diagrama, que quizás va a arrojar un poquito más de concreción a esta idea. Cuando nosotros abrimos la Biblia, cuando abrimos nuestras Biblias el día de hoy, queremos naturalmente entender lo que esa Biblia, lo que esa palabra significa para nosotros. Y de hecho, suele ser una frase recurrente en algunos círculos de estudio. Este versículo significa para mí, o lo que este versículo para mí significa es, eso está genial, pero no es lo más importante, no es lo primero, ni lo más trascendente. Lo que el versículo significa para mí está precedido por otra serie de preguntas y reflexiones que vamos a ver ahora. De modo que cuando comiences a leer la Escritura hoy en el año 2024, no te preguntes demasiado rápido qué significa este pasaje para mí o cómo yo puedo aplicar este pasaje a mi vida el día de hoy. Esa es una cosa que no deberías hacer, repito, antes de que hagas otra serie de cosas. Como por ejemplo, ir del texto bíblico a los lectores originales. Es decir, rastrear, identificar cuál es el mensaje que el autor bíblico quiso darle a sus oyentes o lectores originales. Si pudiéramos colocar la siguiente parte del diagrama. La labor del intérprete de la Escritura es encontrar el significado que el autor bíblico quiso darle al pasaje. Y ese significado se entiende primariamente a través de cómo los lectores originales comprendieron el pasaje. De modo que antes de yo dirigir el pasaje a mi vida, yo debo dirigir el pasaje a la época y al tiempo, al lugar donde el pasaje fue escrito. Yo debo preguntarme, ¿qué significó el pasaje para ellos? ¿Qué significó el pasaje para el autor y sus destinatarios? Ahora, una vez hecho esto, no significa que voy inmediatamente a venir a hacerme la pregunta, ¿y entonces qué significa para mí?
tampoco podemos ir tan rápido. No deberíamos inmediatamente sepamos qué significó el pasaje o qué quiso decir el autor a sus destinatarios. Yo no debería inmediatamente aplicar el pasaje a mi vida. Hay algo que yo debería hacer antes. De lo contrario, yo estaría cometiendo un error de interpretación conocido como moralizar el pasaje. Cuando yo me dirijo de los receptores originales, del significado que tuvo para ellos, a mi propia época o realidad, sin hacer una reflexión teológica primero, yo puedo caer en el error de moralizar el texto. ¿Y qué es moralizar el texto? Es básicamente pensar que la Escritura tiene el propósito de darnos imperativos, mandamientos, o ejemplos morales para que los cumplamos. Si por ejemplo usted está estudiando la historia de David y Goliat y entiende el pasaje a la luz de los receptores originales, bien, pero inmediatamente trata de aplicarlo a su propia vida, probablemente usted va a cometer el error de extraer lecciones morales a veces buenas, pero no trascendentes teológicamente, porque se va a limitar a ciertas cosas que yo debo hacer. Yo debo ser valiente como David. Cuando lleguen problemas a mi vida, yo debería reaccionar con confianza en Dios, y todo eso es bueno. Pero nada de eso salva. Lo que te va a permitir entender el Evangelio, comprender la obra de Cristo en la cruz, es hacer una reflexión teológica, y ese es el siguiente paso. En vez de aplicar el pasaje inmediatamente a nuestra vida, lo que deberíamos hacer es reflexionar teológicamente de cómo ese pasaje se relaciona con Jesucristo. ¿Qué relación tiene el texto que estoy estudiando con la persona y la obra de Jesús? Y es de eso precisamente que trata la clase de hoy. Yo debería preguntarme cuando leo cualquier pasaje de la Escritura, y naturalmente se hace más necesario en el Antiguo Testamento, cómo Cristo, o cómo se entiende el pasaje a la luz de Cristo, su obra en la cruz del Calvario y su misión. ¿Cuál es la relación del texto con Cristo? O en palabras de Spurgeon, ¿cuál es la calle en este texto que me lleva a Jesucristo? Eso es lo que se conoce como una reflexión teológica. Si yo me apresuro, incluso en la reflexión teológica, si trato de ir muy rápido a relacionar el pasaje con Cristo, incluso antes de entender el texto, a la luz de lo que los oyentes o destinatarios entendieron, voy a cometer otro error hermenéutico, otro error de interpretación. Si pueden colocar, por favor, el siguiente, que se conoce como la alegorización de las Escrituras. Si yo leo un pasaje e inmediatamente, antes de buscar el significado para los receptores originales, trato de buscar la relación del texto con Cristo, muy probablemente estaré insertando al pasaje alguna idea que ni el autor ni los destinatarios hubieran reconocido en el texto. Y eso fue algo que ocurrió mucho en el primer siglo y segundo siglo de la historia de la Iglesia, cuando autores inspirados o movidos, no inspirados divinamente, sino motivados por descubrir cómo el pasaje se relaciona con Cristo, comenzaron a atribuirle a pasajes del Antiguo Testamento ideas para mostrar cómo Cristo se revela en el texto. El detalle era que esas ideas eran impuestas al pasaje, no sacadas del mismo. Y tenemos ejemplos de más. Orígenes, uno de los padres de la Iglesia, Agustín de Hipona, en una clase anterior estuvimos viendo algunos ejemplos de eso, de cómo la alegorización daba significados ocultos al texto bíblico que no estaban en la mente del autor. Luego de todo eso, luego de buscar cómo el texto se entendió en la época en que se escribió y cómo el texto se relaciona con Jesucristo y su obra, es ahí cuando yo puedo entonces aplicar el pasaje a mi vida. Yo puedo hacer la aplicación correcta del texto una vez yo he realizado estos ejercicios previos.
De modo que el camino a Cristo luciría como sigue. El texto en cuestión, los significados que tuvo para sus destinatarios u oyentes originales, la relación que el pasaje tiene con Jesucristo y finalmente la relación o la forma en que el pasaje se aplica a mi vida. Eso es lo que va a permitir que leamos la Biblia con Cristo como la llave o clave interpretativa. No deberíamos leer la Biblia de tal manera que pudiera ser leída en una mezquita sin ningún tipo de problemas. Simplemente con ejemplos morales, simplemente con lecciones superficiales de cómo portarse bien, de cómo ser una buena persona. No podríamos leer en una sinagoga judía de la manera que se es propuesta aquí, porque nos apedrearían. Bueno, esa es la manera como los cristianos deberíamos leer la Biblia. Ahora bien, ¿cómo entonces, de una forma más concreta, podemos relacionar un pasaje de la Escritura con Cristo? En pocas palabras, ¿cómo podemos hacer una reflexión teológica adecuada? ¿Cómo podemos buscar la relación del texto con nuestro Señor Jesucristo sin imponer al pasaje ideas que el autor no tuvo? Bueno, diferentes autores han planteado diferentes maneras. Yo quiero proponerles tan solo una de ellas, esta que propone 6 caminos, por decirlo de alguna manera, usando la ilustración de Charles Spurgeon. 6 caminos que nos llevan a Cristo desde cualquier texto del Antiguo Testamento. Algunos de estos caminos son conocidos por nosotros, relativamente fáciles de identificar. Otros requerirán una reflexión un poquito más exhaustiva. Pero aquí quisiera compartirles en qué consiste cada camino y algunos ejemplos de cómo esto se ve en la interpretación de la Biblia. El primer camino es la progresión histórica redentora, y vamos a ver ahora de qué se trata. Pero también tenemos el camino del cumplimiento de la promesa, el camino de la tipología, el camino de la analogía, el camino de los temas longitudinales y el camino del contraste. Dicho sea de paso, esta reflexión es hecha por un teólogo conocidísimo en el tema de la teología bíblica, Sidney Greidanus, quien en su libro Cómo entender a Cristo, cómo estudiar o predicar a Cristo desde el Antiguo Testamento, presenta estos caminos o estas formas de relacionar el texto con la persona y la obra de Jesucristo. En primer lugar, el camino de la progresión histórica redentora. ¿De qué se trata? Bueno, este camino ve cada texto del Antiguo Testamento en el contexto de la historia dinámica de Dios, que progresa constantemente, pero que alcanza un punto culminante en la vida, muerte y resurrección de Cristo y en última instancia en la nueva creación. La idea es que cada pasaje de alguna manera hace un eco del mensaje: Dios está actuando, Dios está preparando la salvación. La idea es, con este enfoque, ver la Biblia no como un conjunto aislado de historias inconexas, sino como una gran historia, como un metarrelato. Y esa historia puede ser llamada como historia de la redención o historia de la salvación. Desde Génesis a Apocalipsis, lo que encontramos en la Biblia es una historia en la que Dios quiere hacer morada con su pueblo. Dios quiere habitar en medio nuestro, pero no puede hacerlo por nuestro pecado. De manera que Dios lo que trata de hacer desde Génesis a Apocalipsis es restaurar su creación al modelo original que encontramos en Génesis capítulo 1 y 2. Y de eso trata la Biblia. Y eso lo hace Dios a través de la obra de la segunda persona de la Trinidad, que se hace hombre, habita entre nosotros, toma nuestros pecados, los clava en la cruz y nos justifica, nos declara justos delante de Dios.
todas las demás historias de la Biblia, todas las demás historias de la Biblia, cualquiera que sea, las pequeñas historias, los pequeños relatos que encontramos desde Génesis a Apocalipsis, se enfocan en añadir alguna idea a esa gran historia. Apuntan todas estas historias de alguna manera a la gran historia de la salvación de Dios. De eso se trata el camino de la progresión histórico-redentora. Y para que vean más o menos cómo los autores del Nuevo Testamento lo hacen, porque lo hacen en sus escritos, Mateo, por ejemplo, traza una genealogía de Jesús que se remonta a la historia redentora en épocas de David y Abraham. ¿Por qué Mateo comienza con una genealogía? Porque Mateo quiere conectar la vida y obra de Cristo con la obra redentora de Dios en la vida de Abraham y David. Es la continuación. Esas pequeñas historias de David y Abraham apuntaban a esta gran historia de Dios rescatando a su pueblo. En Lucas 3 se incluye también una genealogía, pero en esta ocasión Lucas va un poco más atrás, hasta Adán, hijo de Dios. De modo que la historia redentora no comienza con Abraham, la historia redentora comienza con Adán. Desde el principio fue parte del plan de Dios hacer un pueblo para sí y habitar en medio de ellos. En Hechos 2, 22 y 23 se cita al profeta Joel y al Salmo 16 y se afirma que la muerte y resurrección de Cristo eran parte del plan preconcebido de Dios. Y eso lo dice textualmente en el libro de los Hechos. Eso era parte del plan de Dios desde antes de la fundación del mundo. En Hechos 7 notamos un mensaje cristocéntrico de principio a fin, donde Esteban detalla la historia de la redención desde Abraham a Cristo. Y naturalmente no tenemos el tiempo de ir al capítulo 7 del libro de los Hechos, pero si usted nota, lo que Esteban hace es unir todas esas historias del libro de Génesis en adelante con la gran historia que culmina, que tiene su clímax en la persona y la obra de Cristo. En Gálatas 4, o más bien en Romanos 5, Pablo también se remonta a Adán, quien trajo el pecado al mundo, pero a la vez lo contrasta con Jesús, quien justifica al pecador. Y en Gálatas el mismo Pablo habla de la encarnación de Cristo como el clímax de la historia redentora. Pero venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido bajo la ley, nacido de mujer, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Ese es el objetivo de Dios desde el principio, traer a Cristo y con Él la salvación. Para entender esto, sirve ver la historia bíblica en etapas, en momentos y formas en las que Dios actúa. Y una de las formas de verlo es a través del esquema creación, donde Dios crea obviamente todas las cosas, establece un reino, establece un hábitat con su pueblo. Luego viene la caída, cuando por nuestro pecado nos separamos de Dios y ya no podemos habitar con Dios. Y luego viene la redención, donde Dios actúa por medio de Cristo para reunir, para redimir a su pueblo y reunirse con Él. Pero eso no culmina ahí, sino que luego viene la nueva creación o la glorificación, donde finalmente todas las barreras serán eliminadas y la victoria final de Dios sobre el mal se hará realidad. De modo que cuando leemos las Escrituras estamos en algún punto entre creación y nueva creación. Cualquier pasaje de la Escritura, sin importar el lugar donde esté en el canon, se encuentra en una de estas 4 fases del plan redentor de Dios. Y eso es muy importante a la hora de entender la Biblia, porque yo debo ver cuáles son las particularidades de cada parte de la historia bíblica. ¿Qué pasa en la creación? ¿Qué pasa en la caída? ¿Qué pasa en la redención? ¿Qué pasa en la nueva creación?
Alguien lo dijo de esta manera: los cristianos se sienten tentados a limitar el papel de Jesús, Mesías Rey, a la esfera de la iglesia. Hablar y pensar en una comunidad relacionada con Jesús, aislada de la historia mundial, a creer que lo que Dios está haciendo en la iglesia es todo lo que Dios está haciendo en el mundo. La iglesia necesita la visión profética de una gloria de Dios que llena toda la tierra. Jesús a la diestra de Dios no significa que Dios ha dejado vacante la historia, que ha dejado de usar a Asiria como la vara de su ira. Lo que el autor está tratando de decirnos es que la Biblia apunta hacia una realidad mucho más grande que nosotros. La Biblia trata de un tema mucho más grandioso y extraordinario que nuestras pequeñas y limitadas luchas. Trata acerca de la gran lucha de Dios por establecer su reino y que lo llevará a cabo finalmente a través de la persona y la obra de Jesucristo. Y nosotros somos parte de eso. Y ese debe ser nuestro anhelo, dicho sea de paso. ¿Cuál es el segundo camino para encontrar a Jesucristo que podemos recorrer? Habiendo visto entonces el camino de la obra redentora o de la historia redentora, está el camino también del cumplimiento de las promesas. Y probablemente este es el camino más fácil de identificar, porque es el que está más explícito. Notamos en la Biblia una serie de promesas a partir de Génesis 3:15, conocido como el protoevangelio, esa primera promesa mesiánica donde Dios establece lo que va a hacer y le dice a Adán y Eva que de su descendencia vendría uno que pisotearía la cabeza de Satanás. A partir de ahí encontramos decenas de promesas en las Escrituras, si no cientos, que anticipan la venida de ese rey, de ese Salvador. Y aquí solamente hay un pequeño puñado de estas. Sería descendiente de la tribu de Judá, nacería en Belén, que sería también nacido de una virgen, que durante su niñez habría una matanza de niños, que predicaría en Galilea, que sería despreciado por el pueblo judío, traicionado por los suyos, también vendido por 30 piezas de plata, crucificado con malhechores, sepultado en una tumba de ricos y resucitado después de su muerte. Repito, hay decenas, cientos de otras profecías que anticiparon la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. De modo que cuando estamos leyendo en la Biblia deberíamos tener alertas que nos digan qué dice este pasaje, qué promete este pasaje, qué anticipa este pasaje acerca de Jesucristo. Y hay diccionarios, Biblias de estudio, comentarios que también nos pueden ayudar a rastrear estos pasajes de la Escritura. Ahora bien, debemos entender algo acerca de esta ruta que lleva Cristo, este camino del cumplimiento de la promesa, y es que no siempre las promesas, no solamente las que apuntan directamente a Jesucristo, sino cualquier otra promesa en la Biblia, no siempre están apuntando a un solo hecho en la historia. Es decir, no solamente se declara el acontecimiento que va a ser hecho a la vida o en el ministerio de Jesucristo, sino que apunta probablemente a otras realidades. Me explico. Por ejemplo, la promesa de que Dios estaría en medio nuestro y habitaría con nosotros es un tema que el Antiguo Testamento menciona, promete en diferentes partes de la Biblia. Y sin embargo, también vemos que se cumplen diferentes maneras y épocas. Por ejemplo, en Isaías capítulo 7, versículos 11 al 17, Dios, por medio del profeta Isaías, da a Isaías y al rey Acaz la promesa de que le iba a liberar de la servidumbre que le rodeaba. Y que esa servidumbre iba a ser hecha, iba a ser realizada cuando la señal
de un niño que nacería de una virgen llegara a su cumplimiento. Bueno, esa promesa de Emmanuel, de Dios con nosotros, se cumplió primariamente en el año o alrededor del año 632 a.C., cuando Dios otorgó la victoria al rey de Judá por medio de el rey de Asiria, Tiglat. Esa primera consumación o primer cumplimiento se establece en esa época, pero no es el único cumplimiento. Nosotros vemos que Jesús es el verdadero Emmanuel. En Mateo capítulo 1, 2 y 3 se destaca que Jesús es el cumplimiento de esa promesa. Aunque se cumplió 600 años de Cristo en la época del profeta Isaías, tiene su cumplimiento óptimo en la persona y la obra de Jesucristo. Pero que también cuando el Espíritu Santo viene a nosotros, a la iglesia, en Hechos capítulo 2, en el día de Pentecostés, también se cumple esta promesa de que Dios habitaría en medio de su pueblo. Pero finalmente, en la nueva creación, cuando Dios restaure todas las cosas, ese cumplimiento será definitivo. Para siempre Dios estará con nosotros y habitará en medio de nosotros. A eso nos referimos cuando decimos que en la relación de promesa-cumplimiento a veces las profecías tienen lo que algunos llaman un doble cumplimiento, aunque no necesariamente ese es el término correcto, pero se cumplen en diferentes formas y que finalmente tendrán un cumplimiento definitivo en la nueva creación. Eso en cuanto al camino de la promesa-cumplimiento. Hay un tercer camino, que también es el camino de la tipología. Y aquí sirve definir la tipología. ¿A qué se refiere el estudio de los tipos en la Biblia? Porque uno escucha un tipo de Cristo, un tipo de tal cosa. ¿A qué se refiere eso? Un tipo es un evento o una serie de circunstancias o un aspecto de la vida de un individuo o de una nación que encuentra un paralelo o una realización más profunda o final en la vida encarnada de nuestro Señor Jesucristo, en su provisión para las necesidades de los hombres o en sus juicios o reino futuro. Un tipo básicamente es algo que anticipa algo, es algo que da una imagen previa de algo que se va a suceder, que va a acontecer finalmente con la obra y la persona de Jesucristo. Y hay diferentes clases de tipos, como estuvimos viendo en una clase anterior, cuando hablamos acerca de la profecía bíblica. Hay tipos personales que apuntan a Cristo, como Adán y otros personajes del Antiguo Testamento. Hay tipos materiales, como el maná en el desierto, que apuntaba también a la provisión que Cristo iba a hacer. Hay tipos institucionales como la Pascua, el establecimiento de la Pascua, la noche en que el pueblo de Israel salió de Egipto, apuntaba, prefiguraba esa salvación que Dios iba a proveer por medio de su Hijo. Pero también hay acontecimientos típicos. El diluvio, por ejemplo, es un acontecimiento típico de lo que sucederá al fin de los tiempos, cuando Dios vendrá y salvará a su pueblo y condenará a los impíos. Cuando nosotros estamos estudiando la Biblia con Cristo en el centro, debemos identificar también en qué medida el pasaje que tenemos delante prefigura a Jesucristo, ya sea personalmente, materialmente, institucionalmente o a través de acontecimientos que anticipan su venida y obra redentora. Pero es bueno también hacer la observación de que tenemos que tener mucho cuidado a la hora de identificar o asumir más bien que ciertos eventos son típicos de Jesucristo o que ciertas personas del Antiguo Testamento son típicas de Jesucristo. Porque pudiéramos caer en lo que en principio les decía de alegorizar las Escrituras, de asignar, introducir un significado al texto que el autor bíblico no tenía. ¿Cuál es la clave entonces para evitar eso? Limitarnos
a los tipos que el Nuevo Testamento, los autores inspirados del Nuevo Testamento, atribuyen a Jesucristo. Es decir, siempre que el Nuevo Testamento le atribuya a una persona, a un acontecimiento, a un evento o a un objeto, una figura tipológica con Cristo, estamos en un lugar seguro. De lo contrario, pudiéramos ser presa de nuestra imaginación, como lo fueron autores del pasado, de atribuirle a cosas y personas y acontecimientos una relación con Cristo que no estaba en la mente del autor humano. Y por eso sirven estos consejos. Buscar los textos, es decir, todos los textos del Nuevo Testamento que hacen referencia directa o indirecta al tipo y objeto de estudio del Antiguo Testamento. Buscar el punto de correspondencia, es decir, determinar todos los puntos de correspondencia entre el tipo y el antitipo, delimitándolos adecuadamente para no atribuir a aquel más de lo que realmente prefigura. Por ejemplo, si reconocemos que el Nuevo Testamento habla de que Jonás es un tipo de Cristo. El mismo Señor dice que así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¿En qué se asemeja Jonás a Cristo o Cristo a Jonás? En esa realidad, en el estar 3 días y 3 noches en el fondo. No en la desobediencia de Jonás, no en la indiferencia de Jonás hacia los ninivitas y así por el estilo. Por igual pasa cuando relacionamos con Cristo circunstancias y eventos del Antiguo Testamento. Nos tenemos que limitar a aquellos aspectos que el Nuevo Testamento delimita. Son típicos en este aspecto, no en todas las características del personaje, evento u objeto. Y finalmente, deberíamos en tercer lugar especificar el contenido. Eso siempre a la luz de lo que el Nuevo Testamento prefigura. Hasta aquí, mis hermanos, ¿alguna pregunta sobre lo que hemos venido hablando? Porque he ido un poquito rápido realmente. Pero antes de terminar con la segunda parte, me gustaría escuchar alguna pregunta o comentario, ¿por qué no? Bueno, en cuarto lugar, entonces, encontramos... sí, perdón, mi hermano, que no lo veía. El único comentario es que esto está muy difícil. Perdón, que no escuché. El único comentario es que esto está muy difícil. Difícil. Sí, quería preguntar, ¿qué con esos teólogos que dicen, por ejemplo... Perdón, es que no puedo escuchar bien. Sí, quería preguntar, ¿qué con esos teólogos que atribuyen al Espíritu, o sea, al ángel de Jehová, como Cristo antes de...? Yo la verdad que no pude entender la pregunta. Si pudiera alguien ayudarme, porque no la escuché bien. No sé si es que no tengo retorno aquí. La pregunta es, ¿qué con respecto a esos teólogos que dicen que el ángel de Jehová es Cristo antes de su encarnación? Gracias, ya entendí. Eso es lo que muchos autores han identificado como cristofanías. Una teofanía, por ejemplo, es una manifestación de Dios. Una cristofanía es una manifestación de la segunda persona de la Trinidad. Algunos autores han pensado que ciertos personajes, bueno, especialmente un personaje en el Antiguo Testamento conocido como el ángel de Jehová, es definitivamente la segunda persona de la Trinidad. ¿Por qué se atribuye eso? Bueno, primero tenemos que tener claro que Cristo, cuando nació en Belén, se encarnó, se hizo carne, no comenzó a existir. Cristo ya existió desde la eternidad, no tuvo un comienzo de vida. De modo que no es sorprendente que nuestro Señor Jesucristo se haya manifestado antes del momento de su nacimiento, de entrada. ¿Por qué se atribuye esa característica al ángel de Jehová? Bueno, porque ese ángel en particular, que estuvo en la zarza, por ejemplo, ese ángel que se encuentra con Josué, cuando Josué también llega a la tierra prometida
y le dice a Josué, quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás es santo. Eso es lo mismo que se dice en la zarza y donde Dios habla a Moisés. Y otros también, en los padres de Sansón, por ejemplo, ese ángel en particular habla como si él fuera Dios. Y no solamente eso, es que recibe adoración como Dios. Tanto Josué como los padres de Sansón se inclinaron a ese ángel. Y nosotros notamos en el Nuevo Testamento, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, cuando el ángel Gabriel le dice, a Juan, no me adores, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas, adora a Dios. Y sin embargo, ese ángel en particular en el Antiguo Testamento recibe adoración, permite que se le adore y habla en forma de Dios, como si él mismo fuese Dios. Obviamente la Biblia no dice explícitamente que esa persona es nuestro Señor Jesucristo. Es una forma de tratar de entender el pasaje a la luz del contexto de toda la Biblia. No pudiéramos decir eso dogmáticamente, pero creo que tiene significancia que ese ángel hable en los términos que habla y recibe la adoración que recibe. Bien. Vamos a proseguir entonces con los 3 caminos restantes que nos llevan a Jesucristo. El camino de la analogía. Los escritores del Nuevo Testamento a veces enfatizan una analogía, primero entre Dios y Cristo, en otras ocasiones entre Israel y la iglesia, y en otras ocasiones también entre Dios e Israel y entre Cristo y su iglesia. Y esto lo podemos ver en unos versículos que vamos a ver ahora. Pero la idea es que los autores del Nuevo Testamento presentan o relacionan la figura de Cristo con Dios en el Nuevo Testamento. Obviamente Cristo es la segunda persona de la Trinidad. Pero también hacen una analogía entre la relación entre Dios e Israel en el Antiguo Testamento y entre Cristo y su iglesia en el Nuevo Testamento. Esto es lo que se conoce como una relación de analogía. Por ejemplo, hay una relación de analogía entre Israel y Cristo que el libro de Mateo presenta de una manera muy gráfica en los primeros capítulos. En cuanto a Israel y Cristo, Mateo nos enseña que ambos son llamados hijos de Dios. Ambos son perseguidos, uno por Faraón, otro por Herodes. Ambos o ambas persecuciones envuelven la muerte de niños varones. Ambos encontraron refugio en Egipto. Ambos fueron cuidados por José, obviamente no por el mismo José. Ambos son llamados a salir de Egipto. Ambos pasan por las aguas, uno por el Mar Rojo, otro por las aguas del bautismo en el río Jordán. Ambos son probados en el desierto. Si bien es cierto que Mateo no dice explícitamente que Cristo es el verdadero y nuevo Israel, el Israel de Dios, el siervo de Jehová que cumple lo que Israel no pudo cumplir, eso obviamente lo dicen los autores del Nuevo Testamento en las epístolas, pero es muy evidente que en el libro de Mateo, el autor quiere colocar esta relación, esta analogía entre Israel en el Antiguo Testamento y Cristo en el Nuevo Testamento como el verdadero Hijo de Dios. Aquel que cumple todas las promesas y aquel que es obediente en una forma que Israel nunca pudo ser. A eso nos referimos cuando hay un camino analógico a Cristo en el Antiguo Testamento, que puede ser este, pero pueden ser otros. Deberíamos tratar de identificar qué persona, qué evento, qué cosa se parece a Cristo y cómo el Nuevo Testamento lo utiliza. Aquí hay algunos ejemplos. En el camino de la analogía también puede enfatizarse esa correspondencia entre Israel y la iglesia. El Antiguo Testamento describe a Israel como la esposa del Señor. El Nuevo Testamento habla de la iglesia como la esposa de Cristo. Eso es una relación analógica. Pedro se dirige a la iglesia con las mismas palabras que se dirigieron por primera vez a Israel en Deuteronomio capítulo 10, versículo 15. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios,
para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Los autores del Nuevo Testamento tratan de enseñar acerca de la persona de Cristo viendo los tratos de Dios, principalmente con Israel en el Antiguo Testamento, y ver cómo eso se ve realmente cumplido en la persona de Cristo. Esto se parece mucho a la tipología, mas no es tan explícita como la tipología, pero tiene cierta relación, la analogía con la tipología. Luego tenemos el camino de los temas longitudinales, y esta palabra ciertamente que es dominguera, es una palabra que no usamos comúnmente, pero básicamente lo que significa esto es que el Nuevo Testamento se apodera de los temas claves del Antiguo Testamento y le da un nuevo significado en Cristo. Cuando nosotros vemos temas trascendentales del Antiguo Testamento como la esclavitud, la expiación, el tema de la morada de Dios en medio de su pueblo, el tema del rescate, el tema del reino, nosotros notamos que en el Nuevo Testamento los autores bíblicos utilizan esos temas para enseñar acerca de Jesucristo. Y yo no sé si usted pudiera citar algún ejemplo de eso, pero cuando Dios habla de la expiación en el Antiguo Testamento, todos los detalles concernientes al sacrificio, a las estipulaciones sacerdotales, ¿a qué apuntaban? A la perfección de ese sacrificio, a la necesidad de un sacrificio perfecto, que nunca fue perfecto en el Antiguo Testamento, dicho sea de paso. Pero el libro de Hebreos, que por ejemplo es un sermón, literal, es un sermón que aplica el tema trascendental de la expiación, del sacrificio en el Antiguo Testamento para enseñarnos acerca de Jesucristo. Si usted lee el libro de Hebreos, lo que el autor hace es simplemente explicar cómo en Cristo es que se cumplen realmente todas las figuras trascendentales del Antiguo Testamento que tienen que ver con la expiación y la obra redentora de Dios en medio de su pueblo. Él es el verdadero cordero, el verdadero sacrificio, aquel que no necesita de más sacrificios. De hecho, lo dice textualmente así el libro de Hebreos. A eso se refiere encontrar a Cristo mediante estos temas longitudinales. Por ejemplo, el tema de el reino. En el Antiguo Testamento se establece este tema y hay una lucha constante desde Génesis 3 en adelante entre los hijos de Dios y los hijos de este mundo o los hijos de las tinieblas. Desde el primer momento notamos que la simiente de la mujer iba a ser confrontada, perseguida por la simiente de la serpiente. Y eso se ve en todo el libro de Génesis y en toda la Biblia después de ahí. El Antiguo Testamento presenta el contraste entre los hijos de Dios y los hijos de este mundo. Eso se ve cumplido cuando Cristo dice: ustedes son mi pueblo y recibirán persecución, pero yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Otro tema que presenta aquí es el tema de la morada, que ustedes escucharon al principio. Dios prometió desde Génesis 3 habitar en medio de su pueblo, algo que no se consumó, pero que en Cristo, en su encarnación, se manifiesta y en la nueva creación se hará una realidad permanente. Estaremos morando en medio de Dios como su pueblo. Eso es en cuanto a esta parte. Miren lo que dice aquí. Dice: las otras formas, las que vimos antes, se enfocan en la continuidad entre el Antiguo y Nuevo Testamento y Cristo. Al contraste, esta figura de los temas longitudinales se enfocan en la discontinuidad que Cristo trae. La manera en que se esperaba que Israel cumpliera con los requisitos del antiguo pacto y la manera en que se espera que los cristianos cumplan con los requisitos del nuevo pacto. Hay una diferencia entre el antiguo y nuevo pacto. Para Israel habían unas estipulaciones. Nosotros tenemos las ventajas de la gracia de Cristo en el nuevo pacto. En el Sermón del Monte, por ejemplo, contiene una serie de contrastes entre las enseñanzas de Jesús y las enseñanzas del Pentateuco, que eran mal interpretadas, dicho sea de paso, por los rabinos. La idea es, los temas
trascendentales del Antiguo Testamento, como el pacto de Dios en medio de su pueblo, son reinterpretados o explicados correctamente, más que reinterpretados, por la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Yo sé, mis hermanos, como dijo nuestro hermano aquí, que algunas de estas cosas pueden ser muy nuevas para todos nosotros, pero la idea básicamente es la misma. Cristo está presente en el Antiguo Testamento de alguna manera, no necesariamente en cada texto, pero sí Él es el fin último de cada texto. Y me gustaría para eso colocar la figura que colocamos al principio, por favor, el diagrama, con el cual yo creo que podemos entender el objetivo último de todo este ejercicio, que ha sido básicamente entender cómo el pasaje se relaciona con Cristo de alguna manera y de diferentes formas en el Antiguo Testamento. Una vez yo entiendo el pasaje, a la luz de los que los destinatarios lo entendieron, yo me dirijo y reflexiono en la persona y la obra de Cristo. Eso yo lo hago de 6 maneras diferentes. Lo hago a través de encontrar la gran historia detrás del pasaje, donde el pasaje se ubica en la historia de la redención, cómo el pasaje contribuye a entender el gran panorama de la Biblia, que es otra forma de verlo. Pero también yo puedo hacerlo a través del cumplimiento de la promesa, cómo el pasaje prefigura, anticipa o promete algo que Cristo va a realizar en el futuro. Que esa es quizá la parte más fácil, es la forma más concreta de verlo. Pero también, como dijimos, yo puedo hacerlo a través del camino de la tipología. Yo puedo ver como algo, una persona, un evento, un objeto incluso, anticipa algo que Cristo va a hacer. Como el maná, como la serpiente, como Jonás, etc. O el Cordero Pascual. Pero también dijimos que puedo hacerlo a través de la analogía. Puedo hacerlo a través de una comparación o una similitud que una persona o un evento pueda tener con el Señor Jesucristo. No necesariamente que el Nuevo Testamento lo diga textualmente, como vimos en el libro de Mateo, donde él hace una comparación entre Israel y Jesús, sin necesariamente usar Israel es como Jesús en tal cosa. Él simplemente los presenta uno al lado de otro. Y finalmente yo puedo hacer ese recorrido a través de ver los grandes temas del Antiguo Testamento, como los pactos, la redención, la expiación, la morada de Dios en medio de su pueblo, y ver cómo esos eventos o temas se cumplen realmente en la persona de Jesucristo. Hay un último camino que no les mencioné, que es el camino del contraste, donde yo puedo ver por igual ciertos aspectos de un tema, un personaje, un evento que están diametralmente opuestos con Jesucristo. Yo puedo notar, por ejemplo, cómo el rey David, a pesar de ser el ungido del Señor, fue desobediente y buscó, en vez de servir a su pueblo, servirse de su pueblo. Yo puedo relacionar eso con Cristo cuando Él viene para servir más que para ser servido, cuando Él da su vida por su pueblo. Y así puedo contrastar eventos, figuras y personas del Antiguo Testamento con la obra de Cristo en el Nuevo Testamento. ¿Alguna pregunta o comentario? Sí. Como siempre, las clases estarán disponibles en el código que está, o en el enlace que les permitirá el código que está en pantalla. Algunas de las clases anteriores no estuvieron, y perdonen por eso mi despiste, ya están incluidas esta y las anteriores. Sí. Me gustaría, si es posible, que diera un ejemplo en torno a lo que decía, de un texto donde no estuviese el Señor, pero que pudiera citar a Jesús. ¿Cómo llegar a Él? Un ejemplo práctico. ¿Si podrías repetir la pregunta? Si pudiera poner un ejemplo práctico en cuanto a lo que enseñaba, de que cada texto debemos llegar a Jesús. Por poner un ejemplo, dice Proverbio 15:1, la blanda respuesta aplaca la ira. Jesús no está ahí,
pero ¿cómo pudiéramos nosotros hacerlo o poner un ejemplo, ya sea de ese texto o de otro, de cómo ver a Jesús o cómo llegar a Él? Interesante. Como yo dije al principio, no necesariamente Cristo está dentro de cada texto, pero de alguna manera cada texto tiene el diseño de apuntar a Jesucristo. La blanda respuesta quita la ira. Proverbios es una serie de pasajes, como vimos cuando estudiamos el libro, que nos dan principios de cómo nosotros deberíamos vivir con sabiduría. ¿Qué pasa? Por más que intentamos y por más que probamos, no podemos vivir de esa manera. Hay algo en nosotros que está tan dañado que no nos permitirá de forma constante, consistente e irremediable cumplir ese pasaje. Es decir, si yo me limito a pensar, la blanda respuesta quita la ira, yo debería vivir de esa manera. El problema es que no puedo. Ese pasaje hay un mandamiento, ¿verdad? Un principio más bien, que yo no puedo obedecer consistentemente. ¿Cómo yo llego a Cristo de ahí? Bueno, Cristo primero sí obedeció ese pasaje. Cristo obedeció todos los pasajes de la Biblia, todos los mandamientos, todos los principios de la Biblia, lo puso en práctica. Pero a la vez, Él me permite a mí, Él me da a mí el poder para obedecer ese pasaje. Yo no podría obedecer ese pasaje, como dice Cristo en Juan capítulo 15, separado de Él. Separado de mí, nada podéis hacer. De modo que habrá momentos en cuanto yo leo la Biblia que me preguntaré, ¿cómo yo puedo hacer eso en mi fuerza? No puedo. Necesito necesariamente del poder sobrenatural de Jesucristo y Él me capacita para hacer eso. Tan solo un ejemplo, pero se podrían citar otras maneras de hacerlo. ¿Alguna pregunta adicional o comentario? En 30 segundos que tenemos, si no podemos orar. Bueno, aquí. Dice Lucas 24:27, comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. Noten, les explicó lo referente a él, o sea, Cristo, en todas las escrituras. Leer, estudiar y aplicar la Biblia con los lentes del Evangelio, ir por este camino viendo, intentando verlo a Él, es hacer lo que Jesús hizo con estos dos discípulos, para que comprendan la palabra de forma cristiana, con Cristo en la mente y el corazón. Gracias, hermano. Vamos a orar para poder hacer eso de una manera bíblica. Señor que estás en los cielos, tú que eres el centro de la Escritura, te rogamos, te imploramos que nos ayudes a poder verte en toda la Escritura. Permítenos, Señor, leer la Biblia de tal manera que podamos entender cada pasaje a la luz de lo que tú has hecho en la cruz del Calvario. Permítenos, Señor, no solamente hacer eso, sino permítenos disfrutarlo, que podamos apreciar la Escritura entendiendo que ya tú has obtenido para nosotros el perdón, la reconciliación y la glorificación. Y que eso nos brinde gratitud, deleite y satisfacción en nuestra lectura de la palabra. Señor, ayúdanos, danos sabiduría porque estamos faltos de ella y permite que podamos crecer en este aspecto del estudio de tu palabra. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.